nombre es Néstor Diego Figueiras, un placer estar acá con todos ustedes. La verdad que fue una jornada espectacular, empezamos desde la mañana, la verdad que la pasamos muy bien. Así que bueno, el título de mi ponencia es El Astral entre rock y ciencia ficción. Y bueno, vamos a charlar un poquitito acerca de cómo el género fantástico, en este caso particular, la ciencia ficción, se entreteje o tiene la capacidad de enriquecerse, de mezclarse, de combinarse con otras expresiones artísticas. En este caso, escogí la música por una cuestión vocacional. Yo soy músico, aparte de escribir ciencia ficción, soy productor musical. Me gusta mucho la musicología como campo de estudio, como ciencia. Y es interesante cuando uno se pone a estudiar un poquito esta mixtura que se ha dado en las últimas décadas entre ciertas expresiones artísticas, ver el fenómeno de la retroalimentación. Así que vamos a soltar algunas ideas que espero que sean interesantes para todos ustedes. Bueno, básicamente vamos a ir viendo la presentación y vamos a ir comentando. Las expresiones artísticas todas se retroalimentan. Yo creo que el arte hoy día es una suerte de retroalimentación constante. El concepto que tenemos hoy de arte no es el mismo que se tenía en el Renacimiento del arte. Hoy creo que cualquier persona que piensa en un artista, piensa en una persona que si bien tiene una faceta solitaria de trabajo interno y de encerrarse a practicar o ejercitar su arte, hoy día se piensa en el artista también como una persona conectada, interconectada, interdependiente, y creo que la mayoría de las expresiones artísticas hoy día son expresiones interdependientes. Cómo ha pasado la evolución de toda la sociedad, ¿no? Con la globalización y demás, de la tecnología. Yo en esta charla voy a utilizar el término matrimonio simplemente para dar la idea de que hay a veces una sincronización recurrente de dos formas o más formas artísticas, y de hecho se ha dado, creo yo, en las últimas décadas esta sincronización recurrente entre el rock, entre la música, pero puntualmente entre el rock y la ciencia ficción, o el género fantástico, más ampliamente dicho. Me gustaría diferenciarlo de lo que yo llamo parasitismo creativo, porque una cosa es, por ejemplo, lo que suele suceder con el cine, con la industria del cine, no con el cine, ¿no? Separemos un poquito el hecho artístico de la escena película y el entretenimiento de la industria, porque sí podemos a veces ver en el cine, justamente y sobre todo en el cine de Hollywood, el cine que nace de la industria, esta cuestión del parasitismo creativo, ¿no? No digamos directores, pero hay intentos de hacer cine donde en realidad lo que se hace es morfarse, comerse un videojuego, una novela, y se excreta algo bastante feo, bastante horrible. Hay una especie de cuestión ahí de glutir algo para entregar un producto que realmente simplemente está pensado para entretener y no ha respetado nada o casi nada el vuelo artístico y el foco original del artista que hizo la obra en su primer formato, sea una novela, sea un cómic, incluso hasta los videojuegos. O sea, hay versiones de fílmicas de videojuegos que son realmente espantosas y es mucho mejor el videojuego. O no sé si les ha pasado. Es así, es mucho mejor la historia gráfica, está mucho mejor contada que la película. A eso yo lo llamo parasitismo creativo, y quiero que se diferencie por ahí del concepto que queremos esbozar en esta tarde. Y este es el concepto por ahí que me gustaría que se lleven como más enfáticamente, o uno de los que quiero que se lleven como algo remarcado de todo lo que voy a comentar esta tarde, que creo que el género fantástico tiene esa capacidad de poder impregnar otras artes, de poder entretejerse en otras artes y transformar esa otra expresión artística en algo levemente o muy distinto, pero sí transformarlo. Creo que la ciencia ficción en particular, hay un escritor amigo nuestro, también que ha publicado mucho en Axon y demás, un francés, Georges Corman, que él insiste en que la ciencia ficción no es un género en sí, sino es una tendencia artística, ¿no? Que utiliza distintos formatos. Ya no hablamos de un género literario en sí, él sustenta y él sostiene que la ciencia ficción nace como puntualmente como un subgénero literario, y se queda corto el formato literario para algún tipo de expresión
que la ciencia ficción quiere alcanzar, por lo cual empieza a crecer y a convertirse en una tendencia artística, ¿no? que abarca distintos formatos de expresión. Vamos a seguir avanzando. Bien, la música, acá hay una definición que me gustaría que tomen ustedes también como eje, que nace de dos filósofos franceses que son muy interesantes. No voy a pronunciar en francés porque no me va a salir, así que lo voy a decir en castellano, lo voy a castellanizar los apellidos. Deleuze y Guattari, o Guattari sería bueno, no vamos a intentarlo. Tienen un libro muy interesante, hecho a cuatro manos, Mime Z, Capitalismo y Esquizofrenia, cuyo prólogo tiene el título Soma. Sí, es una gran obra, son 28 páginas que uno puede estar leyendo un año entero y desglosar continuamente durante los 12 meses del año sin cansarse. Y el libro obviamente también es muy bueno. Y hay varios conceptos interesantísimos que me gustaría hablar de. Dos voy a mencionar. Y tiene una definición para la música que es muy interesante. Ellos sostienen que la música es una potencia de desterritorialización, que utilizan nuevo término para referirse a un poder que tiene capacidad de crear espacios, espacialidades, territorios. Y de hecho la música, cuando uno estudia un poco de musicología, se da cuenta que en todas las civilizaciones primigenias la música nace básicamente por dos necesidades: la de expresarse y la de definir o delimitar territorios. Prácticamente lo que hace un animal predador que tiene que delimitar un territorio. ¿Para qué es el rugido del león? Hasta donde se escucha el rugido es el coto de caza del animal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Me van siguiendo. Básicamente la música nace como esa necesidad. La música se descubre, el hombre descubre la música, de hecho descubre el ritmo, que es el primer elemento de los tres que conforman la música: ritmo, melodía y armonía. El menos complejo es el que tenemos incorporados en el funcionamiento mismo del organismo, el que vemos en las estaciones. La cuestión rítmica se descubre percutiendo cualquier cosa. De ahí, del descubrimiento de eso hasta el desarrollo del primer tambor, habrán pasado muchos miles de años y muchos intentos, y luego se descubre la melodía, que es la sucesión de notas a sonidos con altura. Los primeros instrumentos melódicos son las flautas. En todas las culturas hay flautas. La flauta más antigua hasta hoy día datada con carbono 14 es una flauta encontrada en Alemania hecha con hueso de cuervo. Lógicamente, porque los huesos de las aves son huecos, entonces simplemente había que pelear para encontrar las notas nada más y hacer la afinación. Y el último elemento de descubrir el hombre, que la organización de tal elemento consta de unos 700 años en la armonía. La armonía es la ejecución simultánea de varios sonidos de acuerdo a cierto patrón, de acuerdo a ciertas reglas armónicas. No vamos a estar mucho en detalle en esto para que sea entendible en la charla. El desarrollo y la organización de la armonía tiene menos de un siglo. La humanidad ha hecho música desde siempre, estamos hablando de decenas de miles de años, sin saber nada acerca de la música. La música es un patrimonio no solamente del hombre, la naturaleza es música, y es muy interesante ver cómo la música se utilizó para poder establecer un espacio, un territorio, y también como forma de comunicación. Por eso acá es interesante ver esto, que la música crea territorios y deshace otros. Y los espacios nuevos, estos territorios que han sido creados, están libres de los territorios viejos. Y este concepto que llevan adelante Deleuze y Guattari es muy interesante porque va según ellos, a incidir no solamente en la cuestión comunicacional, no solamente en la cuestión de definir territorio en las sociedades primitivas, sino en nuestra sociedad moderna va a definir espacios virtuales o espacios sociales o espacios emocionales, y va a deshacer otros que han caído en la obsolescencia. Para ilustrar el tercer punto, los espacios nuevos son libres de los viejos, no están empotrados dentro del primero, sino que están superpuestos. Hay algo muy interesante, una anécdota muy interesante. En la época de la colonia, de la conquista española, los esclavos negros traídos a nuestro continente no podían hablar. Un esclavo no podía hablar, no puede hablar, no puede comunicarse con el otro. Los negros igual se comunicaban entre sí, se comunicaban haciendo patrones rítmicos. En cualquier cosa que encontraban, y lo podían golpear, un cajón, un barril, un tonel, cualquier cosa. Y de esa manera se comunicaban en forma secreta, bajo la mirada de sus amos, quienes no entendían qué estaban haciendo. Esos patrones rítmicos conformaron las células
de los ritmos que tenemos en la música latinoamericana. Hay una clave del son, hay una clave de la rumba, hay una clave de la guajira, hay una clave del mambo, hay una clave de la salsa, sí. Bien, y entonces es interesante ver cómo esos espacios dentro de lo restrictivo igual se encuentran y se abren. Algo muy interesante que también dicen estos filósofos es que la música consigue hacer una ruptura y el jazz tiene mucho que ver en esto. Vamos a avanzar porque quiero ver algo más importante como el tiempo es tirano. Y hay una cuestión en el rock, adelante un poquito acá, que nace en parte del blues, psicológicamente hablando, la herencia del rock es el blues, que le ha dado una capacidad para la denuncia muy importante. Acá hay una especie de árbol genealógico, si quieren, muy rápidamente lo pueden ver, no necesita mucha explicación. Tenemos el tronco de la música negra, que es el negro espiritual, básicamente dos expresiones al llegar a América, el gospel y el blues, y por otro lado la música blanca, que viene, digamos, de la música folclórica europea, las expresiones norteamericanas terminan siendo el country y el folk, y ahí se produce una hibridación entre el blues y el bluegrass, lo que termina dando origen al rock. Pero vamos a avanzar. Hay muchísimos ejemplos, yo no me voy a detener los ejemplos, aunque los vamos a ver con las diapositivas. Acá tenemos, por ejemplo, para ilustrar la inspiración de músicos en obras de ciencia ficción. El grupo Hawkwind, que ha sido uno de los primeros grupos de rock espacial, ha tenido una relación muy importante con el escritor inglés, por ejemplo, Michael Moorcock. Incluso ha escrito un libro donde ellos son los protagonistas, El tiempo de los señores halcones, que todos dicen que es un libro bastante denso de leer. Yo no he tenido la oportunidad de conseguirlo. Moorcock es especial, pongámoslo con ese adjetivo. Este es un ejemplo muy interesante. Obviamente que esta mención no busca ser exhaustiva porque no tendríamos el tiempo y tampoco podemos poner todos los casos, que son numerosísimos. El escritor Robert Shipley, que ha escrito un cuento maravilloso a finales de la década de 70, En una tierra de colores claros, los músicos ingleses, Pitsy, es un gran cuento, publicado en el Templo número 3. Los músicos ingleses Pete Sinfield y Brian Eno han hecho un disco de 50 minutos de duración de música instrumental inspirada en esta historia. De hecho, hubo una edición que hoy día objeto de culto, digamos, conseguirlo, muy caro, donde se ha editado el disco con el cuento firmado por Robert Shipley, que son muy pocos ejemplares y algo muy costoso y difícil de conseguir. Tenemos la banda de rock progresivo Rush, su cuarto disco de estudio, 2112, justamente es un disco conceptual, trata de contar cómo es la humanidad cómo va a ser en ese año, 2112. Es muy interesante porque el disco en sí narra una especie de antiutopía. El disco es una maravilla, letrísticamente hablando y musicalmente hablando, uno de los mejores discos del rock progresivo, y narra una antiutopía. Si ustedes se toman el trabajo de traducir las letras, buscar, y ellos, el autor, que es el baterista de todas las letras de Rush, Neil Peart, uno de los mejores bateros durante la década del 90, estaba entre los 5 mejores bateros del mundo. Él ha dicho que él se inspiró en una novela de una soviética nacionalizada norteamericana, Ayn Rand, que escribió, en la imagen que estamos viendo allí, que escribió una novela llamada Himno, que básicamente ha sido la fuente de inspiración para escribir todo el álbum 2112 de Rush. Bueno, tenemos 1984, que es la adaptación de Rick Wakeman, musical de la obra de George Orwell. También ha hecho lo mismo con Viejas entre la Tierra de Julio Verne, dos discos de los más vendidos del rock progresivo. Y también es muy interesante la propuesta letrística y musical. Tenemos el grupo Yes, ahí tenemos una de las imágenes de Chet con Topographic Oceans, que es uno de los discos más comprometidos, digamos, con la música progresiva de Yes. Y acá interesante también la propuesta de Yes, que tenía que ser visual, no solamente lo musical y lo letrístico, sino que había una cuestión de establecer escenografías que tuvieran que ver con la ciencia ficción. Roger Lynn, el dibujante, el ilustrador de las portadas de la mayoría de los discos de Yes, es una persona muy involucrada en la ciencia ficción. De hecho, si quieren ver cuál es la influencia de Roger Lynn, miren Avatar, que no vamos a decir que es influencia porque literalmente en realidad es un robo, pero bueno, esa es mi opinión, de toda la iconografía de Roger Lynn y de las portadas de Yes. Ahí estamos viendo a Alejandro Jodorowsky, que es una persona
que ha impulsionado muchísimo en esto de entrecruzar expresiones artísticas. Ya estamos terminando. Y ese dibujo de Moebius, Jodorowsky iba a hacer una versión de Dune antes que Lynch, antes que terminara haciendo la David Lynch. Y Pink Floyd iba a ser la banda de sonido. Yo quisiera escribir la cronía acerca del disco no grabado de Pink Floyd, porque imagino que hubiera sido una gran obra maestra y una gran película. Tuvo varios problemas Jodorowsky para hacerlo. Bueno, mencionamos rápidamente, ya terminando, Flash Gordon de Queen, que es algo que no podemos evitar nombrar. Iron Maiden, que ha tenido muchísima influencia en sus letras de fantástico de ciencia ficción. De hecho, ha escrito una canción que relata todo, resumidamente, toda la primera novela de Duna, y a Frank Herbert no le gustó porque no gustaba el heavy metal, pero la canción está muy buena. Realmente se molestó mucho, pero la canción está muy buena. Estamos viendo la portada de Somewhere in Time, que alude a los replicantes, a los cazadores de replicantes, a Blade Runner. Metallica con Lovecraft, que ha sido también varias bandas de new metal, de thrash metal y las versiones más recientes de metal. Pero quiero ir a lo último, si cerramos, en cuanto a la escena latinoamericana. Yo puse algunos poquitos ejemplos. Tenemos a Riff, no sé si recuerdan la banda primera de Papo, Carpo, que tiene una canción como Pantalla del Mundo Nuevo, que es una descripción también de un gobierno tiránico, despótico, en un ambiente antiutópico. Tenemos al grupo brasileño Angra, que tiene este disco Angel Cry, donde hay canciones como Lluvia Ácida, que son completamente canciones de ciencia ficción. Hemos pasado rápidamente a Flaco Piñeta, que tiene una hermosa canción llamada Capitán Beto, de la Villa Capitán Beto, que bueno, es una maravilla. Tenemos al grupo argentino Los Violadores con su adaptación de la novela de Anthony Burgess, que en realidad ellos se inspiraron más en la película de Kubrick, 1, 2, ultraviolento. Fíjense que contrasta también la estética de 80, de la década del 80 con la temática, pero bueno, de hecho fue muy interesante. Yo quiero terminar con esto y pasamos a las preguntas. Me parece que más allá de esta cuestión de retroalimentación entre rock y ciencia ficción, hay un punto que me parece más destacable, y es la cuestión de los orígenes de ambas expresiones. En Estados Unidos la ciencia ficción nace patrocinada. Hugo Gernsback, el inmigrante luxemburgués, con su genio para el comercio, y algo que se ha hablado hoy, eso que parecen conceptos que se contrastan, ¿no? La capacidad que yo tengo para comerciar y al mismo tiempo producir un hecho, un evento artístico. Esta persona logra aunar esas dos cuestiones y logra que la ciencia ficción sea patrocinada por el Estado. Incluso, de hecho, la ciencia ficción primera, las Pulp Fiction servían para que los inmigrantes aprendieran a leer en inglés y tuvieran un mínimo para alfabetizar y tuvieran un mínimo de conocimientos tecnológicos y técnicos. Para eso se escribe ciencia ficción y había una solución muy importante. Con lo cual, en el mundo anglosajón, la ciencia ficción nace ya con un mercado dispuesto, nace con plata para financiar la historia, y la masa de escritores se escribió rápidamente. En Latinoamérica la ciencia ficción nace bastarda. Los escritores empiezan a escribir sin subvenciones, sin lectores, sin sellos editoriales interesados. Se empieza a escribir por el deseo de escribir. Y yo creo que hay acá una hermandad mucho más interesante entre el rock y la ciencia ficción, por esa capacidad para denunciar. Me parece que esa es la potencia más interesante que tenemos como escritores de ciencia ficción, como artistas que podemos mirar desde la periferia. Luis Pestalini dice algo muy interesante en un ensayo que ha escrito, que se titula Ciencia ficción, un género a las orillas, y habla de esta cuestión de la periferia. Y yo creo que estar en la periferia muchas veces es más que positivo, casi una bendición, porque vos podés ver con desapego desde afuera y establecer un simulacro de la realidad que es imposible poder imaginar siquiera estando en el ombligo de la realidad. Y el rock tiene esa capacidad también para hablar desde afuera, denunciar visceralmente, crudamente, con ese desapego. Y creo que en esa cuestión, ciencia ficción y rock están mucho más que hermanados. Yo creo que si nosotros como escritores y como artistas de la ciencia ficción, seamos ilustradores, como gente del género, editores, escritores, músicos, me parece que está muy bueno que nosotros podamos abrazar un poco la esencia de ese origen que es al margen. No estar tan peleados con la cuestión de
la no aceptación del academicismo, y ya termino. Y no haber preguntas. Bueno, y cierro con esto. Me parece que tenemos que rescatar ese origen, esa esencia, para seguir fortaleciendo el cine. Eso es lo que quería compartir.